La noche estaba viva, no con los sonidos de la ciudad, sino con secretos. Elías, profesor de día, los sentía como una corriente en su sangre. La historia era su vida, pero el pasado guardaba algo más que fechas y nombres. Guardaba susurros de lo olvidado, ecos de lo prohibido. Se sentía atraído por estos susurros. Pero algunas verdades, pronto aprendería, están enterradas por una razón. La vieja iglesia se estaba derrumbando. Ladrillo a ladrillo, su historia se convertía en polvo. Elías sintió una punzada de tristeza, pero también una emoción de anticipación. Estos eran los lugares donde los secretos perduraban, entretejidos en el propio mortero. Vagó por los restos esqueléticos del santuario, pasando junto a bancos volcados e himnarios esparcidos. El aire era denso por el olor a podredumbre y algo más, algo antiguo e indefinible. Una alcoba oculta, revelada al derrumbarse una pared. Esta era una puerta al abismo. La cerradura cedió con un gemido, como protestando después de siglos de silencio. En el interior, sobre un terciopelo descolorido, descansaba un libro. Pero no cualquier libro. El cuero estaba seco y agrietado, las páginas llenas de extraños símbolos y una escritura que no pudo reconocer. Vibraba con una energía que le provocó escalofríos. Esto era poder, puro e indómito. Mientras Elías comenzaba a descifrar el texto, su sangre se heló. Un ritual que prometía el conocimiento definitivo, pero a un precio terrible. Lo arriesgaría todo por este conocimiento. Los días se convirtieron en noches mientras Elías luchaba con el peso del contenido del manuscrito. La advertencia resonaba en su mente. Solo el digno puede comprender el mensaje, y los demás perderán el rumbo. ¿Era él digno? ¿Lo era alguien? Sabía que estaba caminando por la cuerda floja sobre un abismo. Un paso en falso, un momento de arrogancia, podría hacerlo caer al olvido. Y, sin embargo, la atracción de lo prohibido, la promesa del conocimiento definitivo, era demasiado fuerte para resistirse. Había sido elegido, o quizás maldito, para bailar con el destino. El aire se cargó de expectación mientras Elías se preparaba para el ritual. Siguió meticulosamente cada instrucción del manuscrito, sus movimientos precisos, casi ritualistas en sí mismos. Se colocaron velas, cuyas llamas proyectaban sombras parpadeantes que danzaban por las paredes. Símbolos, antiguos y arcanos, fueron dibujados en el suelo con tiza, su significado a la vez seductor y aterrador. Elías podía sentir la presencia de algo vasto y antiguo observándole, sus ojos quemándole el alma. El miedo, frío y agudo, se apoderó de su corazón, pero lo reprimió, alimentado por una curiosidad desesperada. Esta noche se enfrentaría a lo divino. El aire crepitó alrededor de Elías cuando completó el círculo de sal, un ritual que había aprendido de antiguos manuscritos. Cada grano era un guardián, una barrera contra las fuerzas desconocidas que estaba a punto de liberar. El círculo no solo era una protección, sino también un símbolo de su determinación. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un frenético redoble en el silencio de su estudio. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Los símbolos, dibujados con tiza en el suelo de madera, parecían retorcerse a la luz de las velas, como si estuvieran imbuidos de vida propia. Cada trazo tenía un propósito, una historia. El aire se volvió denso, cargado de expectación. La atmósfera se llenó de una energía palpable, como si el mismo aire estuviera esperando. Su mirada se posó en la ilustración del manuscrito, una representación de una figura envuelta en la oscuridad, con los ojos ardiendo como brasas. Esa imagen le recordaba el poder que estaba a punto de desatar. Respirando hondo, comenzó a recitar el conjuro, su voz un murmullo bajo que resonó extrañamente en la quietud de la habitación. Cada palabra era una llave, abriendo puertas a lo desconocido. Las palabras, antiguas y poderosas, parecieron vibrar en el aire, resonando en lo más profundo de sus huesos. Sentía cómo la energía se acumulaba, lista para ser liberada.
Una repentina ráfaga de viento apagó varias velas, sumiendo la habitación en la penumbra. El aire se volvió notablemente más frío, enviando un escalofrío por la espalda de Elías. Pudo sentir cómo se le erizaban los pelos de la nuca con un miedo primal. Susurros, débiles e indistintos, parecían emanar de las sombras, enrollándose a su alrededor como zarcillos de humo. El aire dentro del círculo comenzó a brillar y distorsionarse, como si la realidad misma estuviera empezando a deshacerse. Elías observaba, aterrorizado y fascinado a la vez, cómo el espacio que tenía delante palpitaba con una energía creciente. Algo se acercaba, atraído por su desesperado anhelo de conocimiento, invocado por su temeraria ambición. Una luz cegadora, blanca e incandescente, brotó dentro del círculo, arrojando a Elías hacia atrás. Gritó, protegiéndose los ojos del resplandor insoportable. La habitación pareció doblarse y balancearse a su alrededor mientras una ola de poder puro lo inundaba. Cuando pudo volver a ver, con la visión borrosa y distorsionada, se dio cuenta de que los susurros se habían hecho más fuertes, fusionándose en una sola voz escalofriante. «Buscas conocimiento», resonó la voz, con un tono a la vez seductor y amenazador. «¿Pero estás preparado para el precio que hay que pagar?» Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. La figura, envuelta en sombras y luz, extendió una mano hacia Elías. Él retrocedió instintivamente, con el corazón latiéndole en el pecho como un pájaro enjaulado. La voz, resonando en lo más profundo de su mente, volvió a hablar, con un tono cargado de una antigua tristeza. «Buscabas conocimiento», dijo, «y conocimiento tendrás. Pero te advierto, mortal, que las verdades que buscas no están hechas para los ojos mortales». Antes de que Elías pudiera hablar, un torrente de imágenes inundó su mente. Vio el nacimiento de las estrellas y la muerte de las galaxias, el auge y la caída de civilizaciones olvidadas, los horrores de la guerra y el éxtasis del amor. Vio el fin de todas las cosas, el vacío frío y desolado que esperaba al final de los tiempos. Tan repentinamente como comenzó, el torrente de imágenes cesó. La luz cegadora retrocedió, y la figura, cumplido su propósito, comenzó a disiparse entre las sombras. Elías yacía en el suelo, con el cuerpo tembloroso, la mente aturdida por la experiencia. La voz resonó por última vez, con un tono mezcla de compasión y advertencia. «Has visto lo que hay más allá», dijo. «El abismo te devuelve la mirada y no olvida». El silencio se apoderó de la habitación, pesado y opresivo. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. El silencio en el estudio era ensordecedor. Un vacío que parecía absorber todo sonido y esperanza. Las velas se habían consumido hasta quedar reducidas a pequeños cabos, sus llamas reducidas a brasas parpadeantes, luchando por mantenerse vivas en la penumbra. Elías estaba desplomado en su silla, con el cuerpo todavía temblando por el encuentro, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Las visiones, aunque difusas, persistían en los límites de su percepción, como fantasmas que se negaban a ser desterrados a la oscuridad, susurrando secretos prohibidos. Todavía podía ver el nacimiento y la muerte de las estrellas, un ciclo eterno que se repetía sin cesar, el auge y la caída de las civilizaciones, cada una dejando su huella antes de desvanecerse en el olvido, el ciclo interminable de creación y destrucción, un ballet cósmico de fuerzas implacables. Había buscado el conocimiento, lo había ansiado con una pasión insaciable, pero ahora se daba cuenta de la terrible verdad. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, lejos del alcance humano. La mente humana, comprendió con escalofriante claridad, no estaba hecha para comprender la inmensidad, la indiferencia del universo, el puro terror del cosmos, una vastedad que desafía toda lógica y razón. El verdadero horror acababa de comenzar, y Elías sabía que nunca volvería a ser el mismo. El sueño, antaño un respiro bienvenido, se había convertido en su torturador. En el momento en que cerraba los ojos, las visiones volvían, más vívidas, más aterradoras que antes.
Veía los rostros de los condenados, oía sus gritos resonando en el silencio de su habitación. La historia que una vez amó ahora le parecía trivial, insignificante frente a las verdades cósmicas que había vislumbrado. No podía escapar del conocimiento, de la terrible certeza de que ya no era como los demás hombres. Estaba atormentado por ecos del vacío, susurros de verdades olvidadas que corroían los bordes de su cordura. El mundo, antes familiar y reconfortante, ahora le parecía extraño, una fina capa que ocultaba un abismo insondable. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destruir el manuscrito, borrar el conocimiento que amenazaba con consumirlo. Encendió una hoguera en la chimenea, alimentando la página tras página del antiguo texto. Las llamas rugieron y crepitaron, consumiendo las palabras, los símbolos, la propia esencia del conocimiento prohibido. Pero a medida que el fuego se apagaba, dejando solo cenizas y brasas, Elías no sintió ninguna sensación de alivio, ninguna liberación de la carga que soportaba. Había visto demasiado, aprendido demasiado. La verdad, una vez revelada, no podía dejarse de ver, no podía olvidarse. Llevaría el peso de su revelación durante el resto de sus días. El fuego había consumido el manuscrito, pero las llamas solo habían servido para grabar el conocimiento más profundamente en el alma de Elías. Era un hombre cambiado, su espíritu marcado con imágenes que atormentarían para siempre sus horas de vigilia y envenenarían sus sueños. Se movía por sus días como un fantasma, un espectro que rondaba los pasillos de su propia vida. El mundo, antes vibrante de color y significado, se había desvanecido en un gris apagado. Se sentía atraído por las sombras, por el consuelo de la soledad. Estaba a la deriva en un mar de conocimiento, pero completamente solo en su comprensión. El precio del conocimiento prohibido, había aprendido, era realmente muy alto. La historia de Elías es una advertencia, un recordatorio de que algunas puertas no están hechas para ser abiertas. A veces, lo desconocido debe permanecer en la oscuridad. Algunos misterios es mejor dejarlos sin explorar, pues su revelación podría traer más preguntas que respuestas. La búsqueda del conocimiento, aunque noble en su intención, puede conducir a lugares oscuros y peligrosos. No todo lo que brilla es oro, y no todo conocimiento trae luz. El mundo está lleno de maravillas, sin duda, pero también está envuelto en sombras. Cada rincón oscuro guarda secretos que podrían cambiar nuestra percepción de la realidad. Podemos sentirnos tentados, como Elías, a mirar tras el velo, a buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Pero, ¿estamos preparados para lo que podríamos encontrar? Pero quizás la verdadera sabiduría resida en reconocer que algunas verdades son demasiado terribles de soportar. A veces, la ignorancia puede ser una bendición. Algunas cargas demasiado pesadas de llevar. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos. Quizás el mayor misterio de todos sea la capacidad humana tanto para la maravilla como para la autodestrucción. La dualidad de nuestra naturaleza es un enigma en sí mismo, tanto para la iluminación como para la desesperación. La línea entre la luz y la oscuridad es delgada y frágil, y quizás, al final, el viaje más importante no sea hacia el exterior, hacia la inmensidad del cosmos. Las estrellas pueden ser tentadoras, pero sino hacia el interior, hacia las profundidades inexploradas de nuestros propios corazones. Ahí es donde reside el verdadero misterio y la verdadera aventura.